Esta historia comienza en nuestra habitación, tratamos de salir del pueblo, pero el profesor Oak nos detiene para llevarnos a su laboratorio. Dentro, nuestro rival, Enrion, pregunta el motivo por el que estamos aquí. El profesor nos dice que nos dará un Pokémon, dejándonos escoger primero. Yo acá elijo a Charmander, pero yo lo quería atacante especial, por lo que hice. ¡Repito! Hasta que me salió con la naturaleza que quería, solo me costó resetear 6 veces, llamándole Rain. Cuando me quise ir Enrion me lo impide y me reta a un combate Pokémon, le bajó en 2 niveles el ataque y el vamos a calmarnos casi nos manda al otro barrio. Uso la poción de la PS y termino papeándolo. Enrion al toque nos dice que se dejó ganar y se va. Antes de irnos el profesor nos pide ir a Ciudad Verde para traer a otra persona. Al salir del centro Pokémon nos encontramos con un Cepapu misterioso. Él nos dice que no sabe cómo llegar a Pueblo Paleta y por eso no ha ido. Se presenta como Red, le decimos dónde queda el laboratorio y se marcha. Bajo y esta piba nos da una caña de pescar. Al volver, el profesor le pide a Red 3 Pokédex que le llegaron desde la región de Oen, pidiéndonos capturar a todos los Pokémon. En esta historia las Pokédex que nos dan son las primeras unidades del mundo. Nos entrega las Pokédex y nos dice que vayamos a Ciudad Celeste para desafiar a primer líder de gimnasio, Brock, el entrenador de tipo roca. Una vez con libertad de acción, capturo una Mareep salvaje que me encuentro por ahí, llamándola Mary. Más adelante me pongo a pescar y me sale una Veracruzana, la capturo porque tiene estilo y la llamo Leer. Por la calle Victoria me encuentro a Enrion, me reta a un combate, Mary le paraliza al Pinchoto para después hacerlo pollo frito, saca al clímax y Mary lo convierte en sopa de tortuga. Al perder nos pide vigilar a Red ya que lo considera débil. Antes de llegar al bosque verde me sale un regio, lo capturo para darle agua y lo llamo Rocky. Pasos después le meto un susto a Red, él nos dice que el bosque le da algo de miedo, retándonos a un combate para ganar confianza. Su primer Pokémon es un Mankey que nos hace cosquillas, Leer se lo one-shotea, Red saca a Bulbasaur y Leer se le gana a picaduras. Red pierde el miedo al saber que sus Pokémon le van a cuidar, por lo que ahora sí se va. Cuando salgo del bosque, me encuentro a la Poké-Waifu por excelencia, la capturo, llamándola Raiden en honor a la mejor waifu del Genshin Impacto. Entro al museo, encontrándome a Brock simpeando Pokémones fosilizados y fumando piedra, pero llegan 2 militares con tenis a decirnos que van a robar todo, son derrotados y se retiran. Brock nos cuentan que esos locos del centro son el equipo Rocket, los mafiosos de la región, pero no le di importancia. Entro al gimnasio para retar a Brock y nos parte la madre, regreso y esta vez empieza el combate de verdad. Mary paraliza al cangrejo cricoso, le pega un trueno y se rompe el cuello. Raiden entra al combate para caer debilitada, Rocky también entra para morir, Rain entra para cocinar langosta, pero cae debilitado contra el árbol de crack. Leer se la fuma y casi se one-shotea al Big Rock, pero por el poder del guión le gano, obteniendo así nuestra primera medalla. Después de mucho gameplay, Rocky se solea un equipo, por lo que Mary evoluciona y se vuelve rosa. Más adelante Rocky intenta aparearse con un hombre lobo, capturándolo para salvarlo y llamándole Raúl 34, como mi primo insano. Rain también quiere protagonismo, por lo que decide evolucionar. Cuando logro salir de la montaña lunar, Red aparece, informándonos que el equipo Rocket está en la montaña. Está bastante dudoso de seguir ya que quiere echarse para atrás, por lo que nos reta a un combate para entrar en confianza. Saca a un mexicano y yo a la waifu, me pega alto ida y vuelta para sacar a Sakaraibasaur, saco a Rain y se fuma a la flor, saca a Mankey, yo saco a Raiden con la percepción de la realidad completamente alterada, la manda a dormir al lanzarle piedras, Rain entra para fumárselas, pero le da una sobredosis, Rocky llega para verificar que efectivamente había muerto y lo mandan a dormir, Mary entra para vengar a sus compañeros, y se papea a los dos. Red desecha la idea de retirarse por ahora y decide seguir adelante por el apego que le tienen sus Pokémon. Continúo mi camino por la montaña, papeo a varios agentes del equipo Rocket, Raúl decide evolucionar, me enfrento a un Samelotodo, lo derroto y me regala un fósil como trofeo. Me termino encontrando a Atlas, un alto mando del equipo Rocket, tratando de darnos una lección por papear a sus soldados. Saca un Chaneque, pero Rocky lo vence a pedradas, saca a la hija de alguien, obligándome a sacar a Mary, la cual desintegra a su Golbat, invoca a Severo Chiquito para mandar a Mary al infierno, por lo que Leer sale para vengar a Mary, logrando vencer al weón, retirándose al no tener nada más que hacer ahí. Paseo un poco por Ciudad Celeste, topándome a Misty que se va con una piba a ver Pokémones, la sigo como no tengo nada mejor que hacer, pero Enrion me detiene, diciéndome que en vez de tijerear pelee con él, saca a Chad y yo meto a Mary, volviéndolo a hacer pollo frito de un trueno, pero entro en un estado de locura e inconsciencia temporal, saco a Raiden y él saca a la evolución del éxtasis, vuelvo a sacar a Mary, estando en un combate donde me curo el daño que me hace, hasta que el control la debilita, saco a Rocky para debilitarlo, el mentalista aparece para pegarme con su imaginación, Rocky le pega un mordisco que le arranca un brazo, por lo que ambos cambiamos, él saca a mi primo, yo a Raiden para cambiarla por Raúl, pero es debilitado porque mi primo está muy insano, por lo que Rain entra bien esencial para cocinarlo y enseñarle porque el caldo de rata es mexicano, vuelve a sacar al mentalista, haciéndole instakill a Rain lo que sacó a la waifu, logrando vengar al equipo. Enrion nos recompensa al informarnos de Bill, el primer Pokéfílico fan de Vaporeon. En el camino para ir con Bill, aparece un recluta del equipo Rocket para pegarnos unos chupones, evolucionando Raiden como consecuencia. Más adelante me topo con Misty, la piba que venía con ella al ver tremendo mujerón que soy se pone nerviosa, retirándose,
Misty se molesta porque se la estaba ligando, enterándose de que venía a retarla, yéndose al gimnasio. Entro a la casa de Bill, encontrándome un Pokémon que habla, pero se identifica como Bill, diciendo que se convirtió en un Nidorino para aparearse con Eevee, ya que pertenecen al mismo grupo huevo. Si me cago a Vaporeon, no me traten como un furro, no me lleven a la... Me activar una máquina para que lo regrese a su forma humana, le hago caso porque entre Pokefílicos nos entendemos, él como recompensa me da un ticket para ir a un barco. Voy al gimnasio para pelear contra Misty. Empieza el combate, ella saca a la presumida del salón, saco a Ler, usa un ida y vuelta de tipo agua, sacando a la nutria brasileña, mira que Ler es mexicana y le pega un mordisco, Ler le pega y esconde la mano, mandando a Mary en su lugar, la cual paraliza al brasileño y lo pulveriza a rayos, saca a la tiktoker gringa, pero Mary la paraliza y también se lo fulmina a rayos, ella vuelve a sacar a la presumida y yo vuelvo a sacar a Ler, ambas se golpean, termino sacando a Raúl el cual le pega 2 mordiscos y la manda a dormir. Obteniendo así nuestra segunda medalla. Rocky evoluciona, voy con esta piba, convirtiendo a Loki en su forma crepuscular. Ler también quiere evolucionar, transformándose en una veracruzana fan de Messi. Después de mucho gameplay, uso el ticket que me dio Bill para entrar al barco, una vez dentro me encuentro a Enrion y Area, donde Rojo obtuvo el boleto en el casino y Enrion simplemente lo compro, pero de la nada aparece un weón del equipo Rocket, nos desconcertamos, pero vamos detrás de él, vencemos a unos randoms, viendo como una pelirroja se mete a una habitación, Enrion nos dice que vayamos por la pelirroja, mientras que el líder pelearan con los reclutas, pero Rojo se echa para atrás, tiene miedo ya que son criminales peligrosos, Enrion dice que no mame y él solo se encarga de detenerlos, al entrar escuchamos como la pelirroja, de nombre Atenea, le reclama a una chica los documentos del proyecto M, la chica no se los da, pero Atenea se percata de nuestra presencia, por lo que nos reta a un combate para demostrarnos el verdadero poder del equipo Rocket, sacando a un Rain Mariachi, pero es one-shoteado por una pedrada que le lanza Rocky, saca a la Rocky y saco a Rain, pero cae ante su toxicidad, Ler se lanza para golpear y regresar, volviendo Rocky al combate, logrando vencer a la amiga tóxica, sacando al derrotándolo a piedrazos, Atenea se retira al ver que perdió, sin antes decirnos que le informara a Giovanni de nosotros, el capitán del barco nos felicita y agradece de haber salvado el barco, dándonos un taladro como recompensa, cuando aparece el teniente Surk para pedirnos ponernos a cubierto, el capitán le informa que ya nos encargamos, por lo que se encoge de hombros, diciendo que eso le pasa por dormir mucho, retirándose al gimnasio. En este gimnasio me puse serio, yo abro con Raiden, y Surge con su bola, el desgraciado pone pantalla de luz, Raiden solo le puede pegar unos chupones a su Electro, tienen un duelo a muerte con ataques especiales, la waifu pierde por el poder del guión, sacando a Raúl para vengarla, casi lográndolo, pero el teniente le cura la vida, y Raúl también solo le pega unos chupones, Ler entra para meterle un golpe, y regresar. Rocky entra para demostrar que ahora sí es útil, debilitando su bola de una pedrada. Intercambio por Ler, él saca a la araña venezolana, pero de nada le sirve porque Rain la convierte en comida china, cambio por Mary, él saca a Magneto, estando tan duro que se baja a Mary, Prime vuelve a entrar, one-shoteándose a Magneto, el teniente se pone serio, mandando a Raichu, después del primer chispazo supe que Rain perdería, revivo a Mary sacrificando a Rain, Mary entra molesta, demostrándole a punta de descargas porque ella es mejor tipo eléctrico, obteniendo así nuestra tercera medalla. La batalla fue tan intensa que incluso Mary evolucionó, estoy orgulloso de ella. Mucho gameplay después, Raiden evoluciona y se convierte en una verdadera waifu, por lo que ahora sí estamos listos para lo que venga. Antes de entrar a la otra montaña, nos encontramos con Red, el cual se siente mal por no haber ayudado contra el equipo Rocket, aún con la duda de si retirarse o no, retándonos a un combate para tomar su decisión final. Él saca al mexicano trabajador y yo a la waifu, pero esta vez Raiden logra vengarse al hacerle una tensión testicular, él saca a un Eevee, pero Raiden se lo baja igual, saca a Ivysaur, pero pierde de un golpe normal y un crítico, saca a mi amigo el vicio, logrando vencer a la waifu solo porque estaba envenenado, sale Rocky y lo elimina. Red llega a la conclusión de que el profesor Oak no debió elegirlo y que se retirara de ser entrenador Pokémon, pero la mejor waifu de la primera generación, Lorelei aparece para decirle que no se rinda aún, nadie dijo que ser entrenador Pokémon sería fácil, él debe esforzarse y seguir adelante, rendirse ahora es muy pronto, que continúe para ver hasta dónde llega, Red entiende sus palabras y las agradece, afirmando que continuará y retirándose los dos. Cuando voy a llegar Pueblo de la Banda, me detengo por un momento, creyendo haber visto un Marowak, pero ya no hay nada. Cuando voy a la ruta 8 me topo a un Cubone que huye de mí. Llegando así a Ciudad Azulona. Me topo a Don Prodigio, este NPC que nos intercambia un Pokémon por otro de valor similar, como me quiero deshacer de Raúl por ser negligente, pero el weón me daba puro Pokémon que yo no veía utilidad en el equipo, pero que me resultaban muy interesantes. Me iba a rendir, hasta que hizo este intercambio. El loco me cambia un Pancho Villa, por un maldito Napoleón, con esto ya supe que tenía lo necesario para conquistar México y convertirlo en una verdadera potencia mundial, o también para volver a levantar el imperio francés. Más adelante mientras farmeaba, convierto en torta de grillo a un Heracross que andaba por ahí, la torta le gusta tanto a Rain que evoluciona, fua, un Charizard bien mamado y preparado para comer a Erika.
Como Rain ya había evolucionado, estaba ansioso por probarlo, por lo que voy y reto a Erika, ella saca al antisocial del salón, yo saco a Leer, la cual pumea a su equipo para bajarles la velocidad, cayendo en combate, pero con mucho honor, Rain entra para vengarla, el antisocial casi lo manda a dormir con su AK-47, pero de nada le sirve porque Leer lo desintegra, saca a la no planta, cambio por Napoleón, y se lo papea, saca a la uruguaya de clase alta, casi mandando a dormir a Napoleón, Rain vuelve a salir y respira de la que dejó tieso a Magadona, la uruguaya le pega a un bronceado y Rain la carboniza, Erika saca a la parásito, casi guansoteándose a Arjan y envenenándola, pero Rain sobrevive como si tuviera la banda Focus, la quema y se mete tremendo viajezote al inhalarla, obteniendo así nuestra cuarta medalla. Más tarde entro al casino, partiéndole la madre a un Delway del equipo Rocket para entrar a la base secreta. Después de mucho puzzle llego a un cuarto donde está Atlas junto al líder Rocket, Giovanni. Atlas trata de pelear con nosotros, pero Giovanni le ordena irse. Se presenta como el líder del equipo Rocket. El Cubone de antes llega para ladrarle. Giovanni reconoce al Cubone y se burla de la muerte de su madre, afirmando que lo convertirá en un trofeo. Va con nosotros y nos reta a un combate. Comienza el enfrentamiento, él saca a Persian, yo a Raiden, intercambio por Napoleón y nos sorprende, da una ida y vuelta para sacar al Che mexicano, pero de nada le sirve porque lo mando a dormir de un jabonazo, saca al Che morado, se mueve como Flash y se baja a Napoleón, argentinos humillando franceses, nada nuevo, le aparece para papearse al Che, cambio por Mary y él saca al Fresa, golpea a Mary para paralizarse, por tener la percepción de la realidad alterada es que Mary pierde, Prime sale para vengar a su pana otra vez, Persión se escapa, sacando a la madre luchona en su lugar, pegándole a Rain con la chancla, paralizándolo al golpearlo con la panza, sacrificó a Rain e invocó a Leer, metiéndole una paliza, pero también la paraliza, aún así logra ganarle, saca al Fresa de nuevo, falla y Leer lo convierte en comida china. Giovanni se sorprende por el resultado, dejando al Cubone en paz, regalándonos los lentes que miran a través de la ropa y fantasma por habernos subestimado, retirándose, el Cubone se nos acerca, nos agradece con una bolsa de cristal y regresa a Pueblo de la Banda. Regreso a Pueblo de la Banda, entro a la torre Pokémon, pero Enrion nos detiene el paso, diciéndonos que vino a buscar Pokémones de tipo fantasma porque Baticate ya no le estaba rindiendo bien, retándonos a un combate. Él saca a Chad y yo a Napoleón, lanzándole tormenta de hielo tras tormenta de hielo, derrotándolo de una Quajet. Saca a Kadabra, pero de un salmuera Napoleón le rompe las piernas, y lo remata de una Quajet. Saca a mis huevos, pero pierden ante la tormenta de hielo y una Quajet. Enrion no se cree tremenda papeada y saca al Clímax, pero es derrotado a base de puros escupitajos. Enrion no niega su derrota, pero dice que su Pokédex está más llena que la nuestra, mencionando que capturó un Cubone y trato de capturar a Marowak, pero como no la encuentra piensa que el equipo Rocket le hizo algo, retirándose. Cuando voy a llegar a la cima, algo me detiene, un fantasma, apareciendo la mama de Cubone, la cual Napoleón se la guansotea. La Marowak trata de levantarse de aquel combate, pero aparece el Cubone, reencontrándose madre e hijo. La Marowak al ver que su hijo estaba bien desaparece, ahora sí pudiendo descansar en paz. En la cima nos encontramos con el equipo Rocket. Después de derrotarlos 1 a 1 podemos encontrarnos con el señor Fuji, quien vino a dejar flores como todos los días y fue secuestrado. Pero de repente, entra un samurái gordo, presentándose como el comandante Urano, un veterano que vio nacer al equipo Rocket, pidiéndonos retirarnos ya que tienen cuentas pendientes con Fuji. Fuji sabe que lo buscan por el proyecto M, pero él ahora solo era un cuidador Pokémon. Urano se lo trata de llevar, pero como no se lo permitimos, nos reta a un combate para apartarnos. Su primer Pokémon es un Scyther, el mío es Napoleón, Scyther usa danza espada y Napoleón le tira un viento helado, teniendo un duelo de resistencia, pero Scyther da el golpe final, y regresa para sacar a Heracross, el cual aguanta un aire afilado y le hace insta a Rain de una avalancha, en fin el poder del guión. Mary aparece para paralizarlo, pero se escapa e invoca a Kabutops, y queda paralizado, Mary se lo baja de un chispazo. Urano saca a Heracross nuevamente y le mete un crítico a Mary, mandándola a dormir. Rain entra para vengarse, esta vez sí ganándole, Urano saca a su último Pokémon, un Pinsir y lo mega evoluciona, pero de nada le sirve porque Rain lo convierte en torta de grillo. Scyther regresa al combate porque se me olvidó que seguía vivo y también lo carbonizan. Urano reconoce nuestra fuerza, pero nos dice que de nada servirá porque está en camino un ejército de Rockets. De la nada entran Red y Enrion, avisando que derrotaron a los reclutas Rocket. Urano al ver que perdió decide retirarse junto a sus subordinados. Fuji nos agradece por todo, yendo a su casa para hablar algo. En su casa nos cuenta toda la verdad, el trabajo junto al profesor Oak, y eran financiados por Giovanni para crear un Pokémon artificial con el ADN de Mew, logrando crear a Mewtwo, el cual era tan poderoso e inestable que escapó del laboratorio causando un caos. Enrion al instante quiere ir a capturarlo, Fuji nos dice que hagamos lo que el profesor Oak nos pida y tengamos cuidado con el equipo Rocket. Más tarde, cuando voy a salir de Pueblo Marengo, me topo a Enrion, retándonos a un combate o si queremos echarnos para atrás. Pero de la nada llega una mujer de la tercera edad, la cual nos dice que ese pueblo granja solo hay entrenadores de clase baja, pero alta clasista o Saiyajin salió. Enrion se emociona al ver de quién se trata, esa gata, la miembro del alto mando más veterana y entrenadora de tipo fantasma, ella se da cuenta que nosotros somos los entrenadores del profesor Oak, informándonos que somos famosos por travesuras juveniles de pelear contra el narco. Enrion se pone de egocéntrico a decir que el equipo Rocket no es nada, Agatha le dice que ni siquiera
siquiera ha visto el poder del equipo Rocket, así que nos propone un reto, si la derrotamos nos dará un objeto de utilidad para combatir al equipo Rocket. Enrion no quiere pelear a nuestro lado, pues él dice que debe derrotarnos y no pelear juntos, Agatha le dice que la unión hace la fuerza y que el competitivo oficial es 2 contra 2, Enrion dice que eso es de boomers, que él quiere ser el mejor entrenador del mundo, y que lo de ahora es convertirse en campeón, por ese motivo se retira, Agatha nos dice que hay personas que eligen el camino difícil por orgullo, nos ve y dice que cree que nosotros somos más sensatos, diciéndonos que si le ganamos en combate nos dará algo. Volvemos con ella y aceptamos el combate, ella saca a Vanette y yo a Ler, ambos tienen un duelo de navajazos, pero Ler termina perdiendo, por lo que entra Rocky, haciéndole insta. Invoca a Gengar y yo saco a Napoleón, Gengar mega evoluciona y le pega una onda certera a Napoleón en toda la cara, pero lo resiste y lo golpea, le pega una Quiet y se muere de la onda expansiva. Rocky entra otra vez y le hace insta a Gengar, saca a la bruja del 70 y yo cambio por Mary, la paraliza, teniendo un duro duelo a muerte con ataques especiales, cayendo heroicamente. Rocky vuelve a entrar y le hace insta. Gata menciona que Oaxi supo elegir a sus discípulos, el destino de Kanto está en buenas manos, ahora nos pregunta si vio cómo Gengar evolucionó en combate, contándonos que esa es la mega evolución y se consigue con un fuerte vínculo con tu Pokémon, como lo prometido es deuda nos entrega un mega brasal para mega evolucionar a nuestros Pokémones, y de paso al Charizard Aire, nos desea suerte y se retira. Más tarde cuando voy a llegar a Ciudad Fucsia, Red nos detiene y saluda, retándonos para ver si está listo para el líder del gimnasio. Saca al mexicano y yo a Mary, casi se one-shotea a Mary de una bocajarro, pero lo soporta y paraliza, usa voltio cambio e invoco a Rain. Pedro no se puede mover, Enrion cura al mexicano, pero yo mega evoluciono a Rain, convirtiéndolo en comida brasileña, invoca a Flareon. Recibe un tajo aéreo, pero se one-shotea a Rain utilizando fuerza. Napoleón entra para vengar a Rain, pegándole un salmuera, pero también es one-shoteado por Flareon en un ataque kamikaze. Saco a Mary y le da a mi hermano el cricoso, cayendo debilitada ante el poder de la hierba. Ler aparece para pelear, teniendo un combate muy duro, cayendo ante el cricoso. La waifu quiere demostrar que sirve para algo además de la Rule 34, se baja a Venusaur de una. Se bufea con paz mental y a base de puros besos se baja al burro. Red nos menciona que se siente más capaz, siempre que combate con nosotros se pone lo más serio que puede y se divierte, informándonos que en la ruta 14 venden megapiedras, pero con ese Venusaur que se carga desconozco de cuáles son. Después de mucho gameplay, me planto enfrente del líder de gimnasio. Me hace unas preguntas de ninjas y le respondo. Apareciendo su hija, Sachiko para decirnos si lo hicimos bien, como sacamos 10 no nos ponen una limitante, comenzando así el primer combate doble. Vaya locura. Napoleón y Ler entran en combate, delante de ellos aparecen Drapeon y el dragón de basura. El combate es tan frenético que no puedo resumirlo bien, los dos venenosos trataron de debilitar a Ler y yo la curaba para evitarlo, mientras que Napoleón les tiraba viento de hielo hasta que Drapeon cayó. Crobat entra para hacerle relevo, trato de aplicar la misma estrategia, pero Ler se debilita por el veneno. Prime entra a hacerle relevo, mega evoluciona, deshaciéndose del dragón de basura. Bedril entra para vengar a sus compañeros, mega evolucionando, pero se convierte en comida china cuando Rain le escupe fuego en la cara. Crobat casi se baja a Rain, pero Napoleón se pone serio y esta vez se debilita a Crobat de una Quiet, obteniendo así nuestra quinta medalla. Cuando salimos del gimnasio, Sachiko nos da un té secreto para que nos dejen pasar a Ciudad Azafrán, así que no hay problema. Pero antes de ir, decidí dejar a Rocky en el PC, ya que no me estaba rindiendo como yo esperaba. Por lo que saque a un Galps y lo levelie. Evoluciono a Kirla. Le doy la piedra alba que obtuve en la torre Pokémon, evoluciona y se convierte en Gallade, nombrándolo Gabriel. Al llegar a Ciudad Azafrán entro al edificio Sil PSA, topándome a Enrion, él nos informa que el equipo Rocket tomó el edificio entero. Pero de la nada llega un muy bien mamado, Bruno del alto mando, dice que va a encargarse del problema. Pero se echa en el suelo y comienza a meditar, con lo que nosotros tendremos que hacer su trabajo. Después de muchos combates y puzzles, nos reencontramos con Enrion, el cual nos reta a un combate de calentamiento. Hambre con Chad y yo a Napoleón, le pega un ida y vuelta para sacar a Alakazam, el cual se baja a Napoleón de una onda certera táctica. Gabriel entra, se tanquea un bola sombra y derrota a Alakazam de un tajo umbrío. Cambio por Mary. Chad regresa al campo, falla y lo paralizan, cayendo después de unos chispazos. Invoca a Blastoise, quedando paralizado y casi convirtiéndose en sopa de tortuga. Cambia por Executor, one-shoteándose a épicamente a Meli. Prime entra, mega evoluciona y carboniza a la palmera. Blastoise regresa, tranqueándose 2 golpes, pero cae de un tajo aéreo. Enrion procede a retirarse para mostrarle a Giovanni el poder del nuevo campeón de Kanto. Alcanzamos a Enrion. Lo único que vemos es como Giovanni se burla de él por ser tan débil, ya que no le duró nada, diciéndole que nosotros tenemos más talento que él y somos mejores combatiendo, ya que nosotros sí lo pusimos en aprietos. Enrion solo le dice que se vengará algún día, pues él será el futuro campeón, mientras que Giovanni no es más que un criminal cualquiera, retirándose ambos. Nos acercamos a Giovanni, él amenaza al presidente con lastimar a todos sus trabajadores si no le daban la Master Ball, el presidente deniega. Pero antes de seguir, Giovanni se da cuenta de nuestra presencia, por lo que decide no confiarse esta vez, empezando el combate.
Persian y Napoleón entran al campo. Napoleón le mete 2 Urs a Persian, mandándolo a dormir. Nidoqueen aparece, desintegrándose a Napoleón. Ler entra para vengar a Napoleón, teniendo un duelo muy parejo que termina ganando. Giovanni envía a la mama luchona y yo a Gabriel. Kangaskhan mega evoluciona y paraliza a Gabriel de un puño trueno, pero cae debilitada ante un santo espadazo. Cambio por Raiden, Giovanni saca a Nidoqueen, cayendo de un psíquico de la waifu. Cambio por Ler, sale el Che mamado y se baja a Ler. Mary entra para sacrificarse por el equipo, cayendo en combate para que entre Gabriel sin parálisis. Le pega una espada santa y lo aguanta, cayendo en combate. Napoleón entra nuevamente al campo, terminando el combate con una Quiet. Giovanni no se cree cómo arruinamos un plan que llevaba meses planificando, pero no le da importancia. Lograron robar los planos de la Master Ball. Si el presidente no se la quería dar, él fabricaría su propia Master Ball para capturar al Pokémon más poderoso, retirándose. El presidente nos agradece, regalándonos la Master Ball como recompensa. Una piba se teletransporta y pregunta si todo está bien. El presidente le dice que ya nos encargamos del problema. Sabrina, la líder de gimnasio, se retira al no tener nada que hacer ahí. Antes que nada, voy a tener que disculparme, porque sí grabé cuando peleé con Sabrina, pero la pantalla estaba en negro porque se me olvidó poner la pantalla del Pokémon Añil, así que no se grabó como tal el combate. Pasaremos directamente a Isla Canela. Caminamos por la isla buscando al líder de gimnasio. Hablamos con este peloneta cabeza de mazapán, presentándose como el líder de gimnasio Blaine. Él nos cuenta cómo la mansión que tenemos delante antes era un laboratorio con tecnología muy avanzada donde pasaron cosas. Nos menciona que el equipo Rocket ha estado merodeando el lugar, proponiéndonos descubrir el misterio que la mansión esconde. Si lo logramos, combatirá con nosotros en el gimnasio, por lo que aceptamos su reto. En la mansión nos encontramos unas notas que hablan de la creación de un Pokémon muy poderoso de tipo psíquico, haciendo clara referencia a Mewtwo. Pero, mientras estoy paseando por la mansión, me topo al equipo Rocket. Las agentes le dicen a la comandante que aún no encuentran lo que busca. La piba dice que no hay problema porque son los esbirros y su trabajo es seguir órdenes. Ella nos ve y se sorprende, halagándonos al decir que le ganamos a Giovanni 2 veces. Se presenta como la comandante Surya, la comandante más fuerte y la futura líder más guapa del equipo Rocket. La recluta se ofrece a encargarse de nosotros, pero la comandante le dice que siga buscando y que no le quite su única oportunidad para divertirse, retándonos a un combate. Ella saca a mi prima, yo saco a Gabriel, intercambiando por Napoleón, pegándole una garra de metal en toda la cara y otro que casi se lo baja. Pero recibe un rayo que lo deja a un PS, Napoleón le baja la mitad de la vida, cayendo en el siguiente turno. Prime entra, mega evoluciona, carbonizándose a mi prima. Cambio por Mary, él saca a Togekiss, lo paraliza. Le mete un chispazo, casi cae debilitada, pero logra freírla de un chispazo. Saco a Ler, el Arapidash, le baja la mitad de la vida y comea al equipo enemigo, le chupa la vida. Sacrifico a Ler para revivir a Napoleón, cae debilitada e invoco a Napoleón. Pero el francés quería seguir muerto. Prime entra para vengarlo, derritiendo a la pelos de pasta dental. Sacando a Mega Mawile, que acá es la evolución de dicho Pokémon, pero se derrite de un lanzallamas. Surya no se cree que perdió, recriminándonos por no dejarnos ganar, ya que así no podrían volverse líder del equipo Rocket, murmurando que sus Pokémones de tipo Hada les pide destruirlos a todos. La otra recluta encuentra el psicorradar, Surya se emociona, felicitándola, nos voltea a ver para despedirse, esperando vernos una vez más. Ya afuera, Blaine se da cuenta que descubrimos algo, cagándose de miedo al enterarse que el equipo Rocket robó el psicorradar, por lo que van a buscar al Pokémon legendario Mewtwo. Se comienza a mover, pero se detiene para decirnos que nos esperara en su gimnasio, ya que nos debe su combate. Después de muchas quemaduras, llegamos hasta Blaine, comenzando el combate. Gabriel sale en contra de Torkoal, Gabriel hace danza espada y recibe un rayo solar en todo el hocico, le pega una espada santa y se one-shotea a la tortuga. Saca a la otra tortuga de fuego, que también cae de un espadazo. Saca al inicial nostálgico que casi se baja a Gabriel, pero es partido por la mitad. Saca al girasol de PBZ que también cae de un espadazo. Él saca a Cerbero, entro en un estado de inconsciencia temporal, tratando de curar a Gabriel porque tengo miedo de no ser más rápido, cae debilitado cuando Mega Cerbero se lo lleva al infierno. Por lo que invoco a la mata dioses, aguanta un pulso umbrío, logra paralizarlo, Cerbero trata de moverse pero se queda paralizado, cayendo a base de piedrazos, logrando ganarle a Blaine, obteniendo así nuestra 7ª medalla. Nos encontramos con Bill después de salir del gimnasio. Él nos saluda, se sorprende al ver todo lo que hemos avanzado, afirmando que el profesor Oak estará orgulloso de nosotros. Se pone serio, el profesor Blaine ya le informó todo, el equipo Rocket quiere capturar a Mewtwo, el Pokémon artificial que fue creado en la mansión y desapareció. Giovanni tiene todo planeado, porque decide llevarnos a su casa para hablar junto al profesor y nuestros rivales sobre cómo detener a Giovanni. Al entrar a su casa, Embrión y Rojo nos dan la bienvenida a su manera. Bill se extraña de que el profesor Oak se tarde. Hablando del rey de Roma, el profesor Oak llega, informando que tenía llamadas importantes, se acerca a nosotros y nos saluda, felicitándonos por nuestro progreso, está orgulloso de nosotros. Al estar todos reunidos, Bill nos cuenta el origen de Mewtwo. El equipo Rocket financió el desarrollo de un Pokémon artificial usando como base los restos fosilizados de Mew, naciendo Mewtwo, el Pokémon de tipo psíquico más poderoso, cuyo Pokémon se descontroló, mato a todos y escapo. El equipo Rocket con Giovanni a la cabeza han
obtenido el radar psíquico para detectar a Mewtwo y la Master Ball para capturarlo. Bill explica el motivo por el cual se instaló en esa zona. Unos campos psíquicos aparecieron en la cueva, los Pokémones salvajes se hicieron muy peligrosos y agresivos. Ambos teorizan de que Mewtwo se encuentra ahí, por lo que nos mandan a encargarnos del problema. Enrion se desconcierta, algo como eso debería ser misión del alto mando, por algo les pagan con sus impuestos, pero el profesor dice que el alto mando está ocupado peleando contra oleadas y oleadas de reclutas del equipo Rocket por diferentes puntos claves de la región. Por ese motivo solo nosotros podemos hacernos cargo. Enrion dice que nosotros, Bill, nos podemos olear al equipo Rocket. Red dice que se deje de mamadas y que somos un equipo, por lo que juntos nos encargaremos de detener al equipo Rocket. Dentro de la cueva celeste, después de pelear contra muchos soldados de rellenos, encontramos a Enrion peleando contra los comandantes Atenea y Atlas. Enrion se culpa por no poder ganarles, mientras que los Rockets se le ríen encima. Red llega, ofreciendo combatir juntos, pero Enrion rechaza la idea, no quiere pelear acompañado, quiere ganar un 1vs9 él solo. Si no puede ganarle al segundo y tercer comandantes Rocket más fuertes, entonces él es un farsante y un perdedor, no quiere ser un segundón. Red lo comprende, pues lleva valiendo madre desde el inicio del juego. Se le acerca y le da un abrazo, diciéndole que no tiene que demostrarle nada a nadie. Al contrario, él es muy fuerte, él, el profesor y nosotros lo sabemos, no podemos rendirnos ahora, hay que pelear juntos, como un equipo, como siempre debió haber sido. Enrion es alguien fundamental en esto. Enrion logra entenderlo, accediendo a combatir junto a Red. Ahora motivados e inspirados combaten hombro a hombro contra los comandantes Rocket, dejándonos el deber de avanzar. Antes de salir de la cueva celeste, la comandante más fuerte, Surya, nos detiene. Ella está maravillada con lo hermoso de la cueva, pese a eso, no puede dejarnos pasar. Giovanni se esforzó todo lo que pudo para ejecutar este plan, si falla, se pondrá triste y llorará. Como es Super Simp de Giovanni, ella también lo hará, comenzando el combate contra la best waifu del equipo Rocket. Ellos sacan a Toromo y al conejo jugador de LOL, yo a Gabriel y Rain. Rain mega evoluciona y se one-shotea a Thor de una llamada. Cambio a Gabriel por Napoleón. Mientras que Rain se tanquea un rayo del soporte. Un Brian aparece, Rain respira y recupera PS. Napoleón le hace cosquillas al LOL player con una hidrobomba. El Brian le hace una palma aria y Napoleón lo resiste. Mientras que Rain aguanta otro rayo del conejo, se venga cocinándolo a la brasa. Napoleón le hace cosquillas también al Brian y cae después de una segunda palma aria. Por lo que invocó a la mejor waifu del Genshin. Surya saca a Mega Mawile, Rain funde a la falsa mega evolución, Raiden se one-shotea al Brian con el poder del prisma lunar. Aparece el Kevin, pegándole un puño hielo a Raiden que la deja tuerta, pero también se derrite cuando Rain le quema la casa, ganando así el combate. La waifu Rocket llora por sus Pokémones, pues los dejamos bien cumeados. El recluta le dice que Choc lo explica, Surya dice que eso no debería ser así, por lo que denuncia al equipo Rocket, desapareciendo. Antes de llegar con Giovanni, un pelotón Rocket nos detiene, diciéndonos que nos activaran el talback si nos acercamos. Pero se cagan encima cuando un cabeza de pan aparece, el domador de dragones. Lance llega al lugar, diciendo que está cansado de que hacerse pentas, ordenándole a su Dragonite que los mande a conocer al de arriba. Lance nos mira y nos reconoce, dice que le hubiera gustado que nos conociéramos en otras condiciones, podría considerarse un fan nuestro, pues en la liga se habla mucho de nosotros, pero por ahora hay trabajo que hacer y vienen muchos reclutas, por lo que él se encargará de detenerlas, dejando en nuestras manos detener a Giovanni. Cuando por fin nos encontramos con Giovanni, él nos presenta a Mewtwo, el Pokémon legendario que está debilitado porque así lo requiere la trama. Nos mira, retándonos a un combate, pero como un entrenador ordinario sin títulos especiales, se quita la polera y muestra que está mamadísimo. Si hubiera hecho eso al principio, no me hubiera negado meterme al equipo Rocket, comenzando el combate. Persian y Rain salen primero, pegándole unas buenas pedradas a Rain, pero esta lo deja viendo en gris de un lanzallamas. Cambio por Gabriel y él invoca a Tiranitar, pero Gabriel lo parte en dos de una espada santa. Saca a su Nidoking, metiéndole un puya nociva que casi debilita a Gabriel, pero Gabriel se lo one-shotea de un psicocorte. Invoca a Nidoqueen, la cual manda al otro barrio a Gabriel. Raiden entra, desintegrando a Nidoqueen de un psíquico. Cambio por Mary porque Giovanni saca a la mama luchona, mega evoluciona para pegarle a Mary, paralizándose. Pero debilita a Mary de un ataque chileno. Rain entra para vengar a Mary, bajándose a la madre luchona de dos lanzallamas. Saca al argentino supremo, Rain trata de hacerle frente, pero cae debilitando al recibir un ataque antiperuano. Saco a Napoleón, y le pega un garra metal en lugar de un hidrobomba, no se lo baja y cae de un ataque chileno. Cambio por Ler, pero cae de un ataque antiperuano. Sacrifico a Gardevoir para revivir a Napoleón, el cual le atina el hidrobomba al argentino y lo manda a dormir, ganando así el combate. Giovanni no se cree que perdió, este es su final. Sacrifico todo para perder contra una niña de 10 años. Pero de la nada un australiano nos atrapa al lanzarnos Telacum. El recluta Rocket se disculpa por llegar tarde. Giovanni no se cree este milagro, agradeciéndole al recluta y dándole un descanso. Ya quisiera tener un jefe así. Giovanni se disculpa con nosotros, él quería aceptar su derrota con honor y deportividad, pero no puede perder limpiamente después de sacrificarlo todo. Camina hasta Mewtwo, le lanza la Master Ball y lo captura. Al haberlo logrado, camina hacia nosotros e invoca a Mewtwo para ejecutarnos ahí mismo. Pero un chap nos libera, Enrion llega con nosotros, disculpándose por llegar tarde, estando dispuesto a pelear a nuestro lado para derrotar a Giovanni. El líder Rocket le dice que miren este truco del Ta, poniéndole una armadura de los caballeros del Zodíaco a Mewtwo, por lo que el combate se va a poner carbón.
Nosotros sacamos a Rain y a Chad. Mewtwo casi se one-shotea al Chad. Ambos le hacemos cosquillas con tajo aéreo y lanzallamas. Noquea al peruano, cambiándolo por Heracross. Desintegrándose ante una onda vendaval que le lanza Mewtwo. Cambia a Blastoise, lo mega evoluciona, y se tanquea una onda mental, bajándole la mitad de la vida al Pokémon legendario. Mewtwo le pega un lanzallamas y Blastoise lo aguanta, atacan en conjunto, quemando al Pokémon legendario. Pero Mewtwo se one-shotea a Rain de una onda mental, cayendo debilitado cuando Mega Blastoise le baja la vida suficiente para que la quemaduras lo mate, logrando derrotar a Mewtwo. Giovanni se sorprende al ser derrotado, Mewtwo se libera y escapa, ni la Master Ball puede controlar al Pokémon artificial, nunca cambias la naturaleza de un Pokémon, sino que te ganas su respeto. Embrión valora que Giovanni haya aprendido esa lección ahora, preguntándole si se entregará o qué procederá. Giovanni ya no se considera digno de liderar a nadie, declarando la disolución del equipo Rocket. 150 años de historia llegan a su final, Lance llega junto a Leer, el domador de dragones le dice al ex líder Rocket que queda arrestado, Giovanni le responde que lo acompañará sin problema, pero que él tiene a toda la justicia comprada y cositas más. Si en verdad queremos deshacernos de él, debemos ejecutarlo. Lance le dice que deje de joder, pero decide que el asunto se va a solucionar de manera legal, así que se lo lleva. Red se disculpa por no poder ayudar, pero Embrión le dice que no hay problema, dando por finalizado este arco. Tiempo después, Giovanni se escapa de la justicia y el equipo Rocket, pendiendo de un hilo, aún no ha jugado su última carta, por ese motivo quédense para ver el postgame. Lo importante de acá es que 3 niños salvaron el mundo y aún tenemos que continuar nuestra aventura. Después de comer comida típica de China, llegamos con el líder de gimnasio de tipo bicho, Urano, el comandante más veterano del equipo Rocket, es el líder del gimnasio, contándonos que el equipo Rocket cayó y fue reducido a cenizas por nuestra intervención. Giovanni ya no quiso liderar la organización, quizás es mejor así. El equipo Rocket nació en la época feudal con propósitos más nobles que los de ahora, con el objetivo de defender el honor de Kanto en frente de los invasores, pero con el tiempo se redujo a una organización criminal con el fin de saciar sus deseos egoístas. Giovanni fue un fanfarrón, pero él no se considera como tal, sabe que va a tener uno de los combates más arduos de todo su trayecto como entrenador, tenernos como su rival no es poca cosa, por lo que nos invita con todas sus fuerzas a quitarle la medalla de gimnasio. Su primer Pokémon es Aether, el Mioler, la Veracruzana resiste el golpe y cumea al equipo enemigo, cayendo de un golpe aéreo, invoco a la mata dioses. El Scyther hace un danza espada y recibe un chispazo de lleno, usan un restaura todo, vuelve a tener la vida en rojo, lo curan otra vez y nuevamente casi lo one-shotea, cambia por Heracross. Le falló el onda trueno, recibe un ida y vuelta para sacar a Kabutops. Mary lo paraliza, pero se retira con ida y vuelta, sacando a Heracross, el cual recibe un chispazo y debilita a Mary de un megacuerno. Gabriel y lo parte en 2 de un psicocorte. Saca a Jan Mega para one-shotearse a Gabriel de un tajo aéreo. Prime entra, Mega evoluciona, sobrevive a un tajo aéreo y convierte en comida china a la libélula. Kabutops sale, cambio por Napoleón, bajándose al canal que sube vídeos de Trevor Henderson a base de puras garras metal. Pinsir entra, Mega evoluciona, Napoleón le pega un garra metal, mientras el otro weón usa danza espada, Napoleón falla el hidrobomba y recibe una retribución que lo convierte en Napoleón, siendo eliminado de un ataque rápido. Saco a Raiden para sacrificarla y curar a Rain. Pinsir le hace un fatality a la waifu de un megacuerno. Prime sale de la forma más épica posible, convirtiendo a Pinsir en carbón al pasar un día en Latinoamérica. Urano saca a su último Pokémon, Scyther aparece, recibiendo alta weón vía Poké lo manda con Corsair, ganando así nuestra 9ª medalla. Después de un arduo viaje de 3 días por una montaña de hielo al estilo de Vinland Saga, nuestros pasos nos condujeron finalmente a un puente. Fue en ese momento en que nos encontramos con Red, quien se volteó para vernos. Nuestro rival describió con asombro la imponencia de la liga, preguntándonos cómo nos sentíamos tras todo lo que habíamos pasado. Consciente del amor y las motivaciones de aquellos que habíamos conocido, elegimos el camino del aspirante, decididos a pelear como verdaderos entrenadores. Invoca al charro negro, yo a Rain, la cual casi se one-shotea al espíritu, pero este se pone el creativo y desaparece a Rain. Gabriel sale al campo, bajándose de un golpe al mexicano Motero. Cambio por la mata dioses y Red invoca al amargado, se bufea, pero Mary lo paraliza, le pega duro, resiste, pero restaura todito. Mary resiste el tajo aéreo y le pega, Mary le vuelve a pegar, pero se paraliza el otro, cayendo por la mata dioses. Cambia por Ibai, Mary lo paraliza y cae debilitada. Gabriel aparece y le da un golpe a Ibai que le da un paro cardíaco. Cambio por Napoleón, Red Asisor. Curo a Rain, Napoleón aguanta un crítico muy bien, pegándole un hidrobomba, aguantando otro golpe, falla la hidrobomba y vuelve a resistir. Ahora se le pega el hidrobomba y se baja Asisor. Red saca a Binasor, lo mega evoluciona y se one-shotea a Napoleón. Led aparece, siendo envenenada de una bomba lodo, haciéndole poco daño como respuesta, resistiendo otro golpe y bajándole a la mitad de vida, cayendo debilitada. Cambio por Gabriel, envenenándose de una bomba lodo, debilitando al drogo de un psicocorte. Red aparece a Flareon, desapareciendo de una santa espada de Gabriel, ganando así este épico duelo. Red comentó que todo lo que había aprendido en este viaje lo había llevado a tomar la decisión de explorar otras regiones para seguir conociendo más, con la intención de enfrentarse a la liga en un futuro y quizás incluso a nosotros mismos. Aunque no se marchó en ese momento, nos deseó suerte en la batalla contra el alto mando y se retiró. El momento de la verdad ha llegado, nos enfrentaremos a la Liga Pokémon para convertirnos en campeones.
La primera en recibirnos es Lorelei, se presenta como Lorelei del alto mando, maestra experta de los Pokémon de tipo hielo, dispuesta a poner a prueba nuestras habilidades y dejarnos congelados. Aurorus y Rain son los primeros en aparecer, Rain mega evoluciona, casi debilitando al cuello largo de un lanzallamas y esquivando el ataque de Roca, derritiéndola y convirtiéndola en petróleo. Cambio por Ler, Mamasuei aparece en el campo, aguanta un golpe y cumea al equipo enemigo, siendo debilitada de una roca afilada. Napoleón sale para caer debilitado de un ataque chileno. Rain sale, quemando a la Manu, pegándonos un turazo de hielo, Rain lo resiste y debilita de un lanzallamas. Cambio por Gabriel, Lorelei Alatras, lo mega evoluciona, Gabriel aumenta su ataque y resiste muy bien un rayo, partiendo en dos a mega Alatras de una espada santa. Invoca a la wea, casi se baja a Gabriel, pero este lo parte en dos como a su compañera. Invoca a Mr. Popo, congelando a Gabriel de un viento gélido. La mata dioses entra al campo, aguantando una ventisca, pero Mary logra paralizarla, pegándole una joya de luz y cayendo debilitada. La mejor waifu del Genshin sale al campo, debilitando a Mr. Poco al estrellarle la luna encima. Lorelei nos felicita, advirtiéndonos de las sorpresas que nos esperan en la... Bruno del alto mando nos recibe, diciéndonos que nos va a partir la madre con sus pectorales. Ler y Strelix salen al campo, Ler cumea al equipo enemigo, Strelix la muerde y electrocuta, Ler le avienta agua fría, bajándole el ataque, resistiendo un colazo de hierro, Ler le vuelve a lanzar agua fría y cae debilitada de un mordisco eléctrico. Gabriel sale al campo, danza espada, pero Strelix mete púas por alguna razón, rompiéndose de una espada santa. El sin cuello entra para caer de un psicocorte. El boxeador aparece, pero Gabriel le saca el alma de una piña. Lucario aparece, resiste una espada santa por la banda Focus y Bruno cambia por Machamp, desintegrándose de una espada santa. Lucario regresa, reiniciándose de un golpe. Bruno nos felicita, diciendo que hará el entrenamiento de Saitama, deseándonos suerte. Nos reencontramos con Agatha, ella nos pregunta si somos conscientes del escenario, vamos a enfrentarnos a un espíritu con décadas de experiencia, que a diferencia de Oak ella es una verdadera entrenadora Pokémon. Crobat y Ler entran, pero Crobat desintegra a Ler de una combata. Mary sale al campo, resistiendo un veneno X y paralizando a Crobat, Mary casi lo debilita de un chispazo, él no hace nada. Agatha cambia por un Pokémon que en mi vida he visto, resistiendo un fuerza lunar, paralizando a la bruja, pegándole un chispazo y cae debilitada de otro golpe igual. Napoleón aparece y destripa a la bruja con sus garras de metal. Un golem entra al combate, Napoleón le atina una hidrobomba, resistiendo un ataque chileno. Agatha cambia por Crobat para resistir el Aqua Jet, siendo debilitado en el turno siguiente. Saca al golem de nuevo y ahora sí cae debilitado de un Aqua Jet. Invoca a Sopla Melambela, de un Aqua Jet le baja la mitad de la vida, y cae debilitado. Raiden entra al campo, casi desapareciendo de un bola sombra de Lambela, pero debilitado de un psíquico. Agatha invoca a Gengar, lo mega evoluciona, debilitando a la mejor waifu del Genshin. El arcángel Gabriel entra al campo, resistiendo a un PS, y desintegrando a Mega Gengar de un psicocorte. Agatha nos felicita por todo lo que hemos avanzado, también afirmando que este sería su último combate en la liga ya que quería jubilarse, agradeciéndonos por un combate más que digno, deseándonos suerte. Entramos a la última sala, llegando con Lance, el domador de dragones, él lleva tiempo esperándonos, demostramos mucho de nosotros contra el equipo Rocket, espera mucho y que demostremos de lo que somos realmente capaces. Ler y Haxorus entran al campo, hace una danza dragón, Ler cumea al equipo enemigo, resistiendo un garra dragón y Ler le baja el ataque con agua fría, sacrificándose por el bien del equipo. La mata diosas entra al combate, resistiendo un ataque chileno, lo paraliza, pegándole un duro pulso dragón, debilitándose de otro ataque chileno. Raiden entra al campo, mega evoluciona, y debilita al dragón de un tajo aéreo. Cambio por Raiden, Lance por el mejor tipo eléctrico de la primera y segunda generación, mega evoluciona, Raiden usa paz mental, resistiendo un rayo, Raiden casi se lo baja de un beso drenaje, resiste otro rayo, y le debilita de otro beso drenaje. Lance invoca a Hiddragón, desintegrándose de un beso drenaje. Invoca un caballo de mar que casi cae de un beso dulce, Raiden se lo baja de una fuerza lunar. Lance invoca a Dragonite, pegándole a Raiden con velocidad extrema y paralizándose, siendo debilitado al estrellarle la luna en la cara. Lance no se cree que hayamos derrotado a sus dragones, felicitándonos y halagándonos por eso. Nos convertimos en la campeona de canto, o eso diría si no fuera por algo, Enrion también derrotó a la liga, por lo que deberemos enfrentarlo para reclamar el título. El resto del alto mando llega al lugar, Lance se confunde y les pregunta qué hacen ahí si su horario laboral terminó, Agatha le pregunta si se perderían quizás el mejor combate de la época, Bruno le dice que todos son entrenadores apasionados, Lance le dice que los espectadores están prohibidos y es poco profesional, la mejor waifu de canto le dice que no sea aguafiestas y que sea menos correcto, Lance accede diciéndoles que no se hace responsable de lo que la comisión de la liga haga, nos teletransportamos a la sala del campeón. Enrion nos menciona sobre cómo hemos llegado a la cima, lastima que solo uno puede ser el campeón, Agatha nos detiene, informándonos que un invitado sin invitación entró, el profesor Oak aparece, Azul se sorprende ya que no entiende cómo lo dejaron entrar, Lorelei le dice que no hay mejor espectador que ilustre al campeón que al profesor de la legión, Enrion se acerca a él para decirle algo, pero el profesor le dice que no le importa quién gane y se convierta en campeón, bien pudimos haberlo dejado al conseguir unas pocas medallas, sea cual sea el resultado él estará orgulloso
orgulloso de él, pidiendo que disfrutemos el combate junto a nuestros Pokémon. Enrion motivado se posiciona, declarándonos que somos los mejores entrenadores del mundo. Giga Chad y Ler entran al campo, resiste un tajo aéreo y cumea al equipo enemigo, cambio por la mata dioses. Resiste una onda ígnea y es paralizado, casi debilitándose de un chispazo, pegándole a Mary, ahora sí debilitándose de un rayo. Cambio por Napoleón y Enrion al argentino, falla el hidrobomba y cae debilitado de un ataque chileno. Ler entra y le pega un baño con agua fría, resistiendo un puño hot, le vuelve a echar agua fría, resistiendo otro golpe, casi debilitando al argentino, cayendo de un ataque chileno. Gabriel entra y hace una danza espada, resistiendo una machacada crítica, desintegrándolo de una espada santa. Invoca a Heracross, debilitándose de un psicocorte. Invocan a Albert Einstein, sobreviviendo del tajo umbrío de Gabriel con lavada focus, dejando a un PS a Gabriel, moviéndose primero y le rompe el cuello de un tajo umbrío. Enrion saca a Blastoise, lo mega evoluciona, cayendo debilitado de una espada santa. Invoca a la palmera, desintegrándose de un tajo umbrío. Enrion afirma que este es el mejor combate que ha tenido, reconociendo que somos mejores que él y dignos de ser su rival. Enrion ríe por su corto reinado, Lance nos agradece por el espectáculo, Oak se pone en medio de nosotros para halagarnos por haber madurado como personas y nuestro vínculo con nuestros Pokémon, acercándonos a la copa. Oak nos cuenta cómo él casi obtenía esta copa, pero que la perdió por cierta persona. Agatha se acerca y burla, confirmando que él aún le tenía rencor. Oak le informa a Enrion que ahora es el subcampeón de canto, pero este responde que tomó una decisión y la contará en otro momento. El profe nos ve y nos corona como la nueva campeona de canto, la entrenadora más fuerte, convirtiéndonos en un personaje histórico, registrando a nuestro equipo en el historial de la liga y finalizando la historia principal. Pero no se vayan, aún queda el postgame, que es 100% original y muy interesante. Red, Enrion, Oak, y nosotros caminamos de vuelta a Pueblo Paleta. El profesor nos pregunta qué pensamos hacer a partir de ahora. Red avisa que tomará un tren a Yoto, declarando que la próxima vez que nos veamos será con 8 medallas más. Oak se emociona un poco, esperando mucho de él. Enrion dice que también tiene cosas que hacer, ve que el líder de gimnasio de Pueblo Verde se retirará, piensa postularse para convertirse en líder de gimnasio y si lo consigue, se volverá un guía para los demás. Oak se sorprende y halaga a su nieto por tal nivel de madurez. Se acerca a nosotros y nos pregunta qué haremos, quedándonos pensando. Tiempo después, al salir de nuestra casa nos topamos al furro fan de Vaporeon, se nos acerca y nos dice que nos estaba buscando, informándonos que se irá a unas tierras exóticas para realizar una investigación posiblemente emocionante, invitándonos a acompañarlo a Isla Prisma, unas islas que se quedó atrapada en el Japón feudal y prohíbe el acceso a los turistas. La misma gobernadora de las islas le ha convocado para ayudarle a resolver unos enigmas, le gustaría que nosotros viniéramos con él, como no hemos decidido qué hacer aceptamos para vivir otra aventura. Llegamos a Villa Ámbar, Bill nos informa que en este lugar hay Pokémones y conceptos que no veremos en el resto de Kanto. Entramos a una casa, encontrándonos con la gobernadora, de nombre Prisma debido a la dinastía noble de Isla Prisma, una dinastía que ha gobernado las islas desde su fundación, combatiendo diferentes amenazas con el pasar de tiempo, enfrentándose ahora a la desesperación y al olvido, preguntándonos si conocemos a las 3 aves legendarias. Bill dice que la pregunta ofende, mencionando el nombre de las aves legendarias, Zapdos, Moltres y Articuno, las aves legendarias que protegen la región de Kanto, utilizando los poderes de la naturaleza, estudiándolas bastante durante años. Prisma nos menciona que nos dirá un secreto que únicamente ha estado oculto en Isla Prisma, revelándonos que las aves legendarias de Kanto son hijas de las verdaderas 3 aves legendarias, que son mucho más poderosas y fuertes, contándonos una historia que pasó hace mucho tiempo. Un grupo de valientes viajeros se aventuraron a mar abierto en busca de nuevas tierras, las 3 aves guardianas les encomendaron 3 huevos de sus descendientes para que estos usaran su poder para proteger las nuevas tierras. Cuando fueron al este llegaron a un lugar desconocido que se convertiría en el feudo de Kanto. Nos cuenta esto para poder presentar el problema, las aves guardianas se han vuelto hostiles y han dejado de protegerlos. Bill pregunta si saben el por qué. Prisma dice que creen que algún viento maligno de una tierra oscura las ha vuelto agresivas, en cualquier caso, deben ser apaciguadas o no solo destruirán la isla prima, también arrasarán con Kanto. Las aves guardianas son las responsables del ciclo de las cosechas, si se rompe isla prima será devastada. Por ese motivo ella tomó la durísima decisión de abrir las fronteras al turismo para evitar la ruina económica. Se nos encomienda enfrentarnos a las 3 aves legendarias para obtener una pluma como muestra de nuestra hazaña y así entregárselas para recibir el mayor tesoro que su dinastía puede ofrecernos. Al llegar a una zona, Prisma nos alcanza y detiene, informándonos que para atraer a las aves guardianas necesitamos ir a un altar y entregar una ofrenda prismática, algo escaso que posiblemente los entrenadores que vinieron antes ya tengan en su poder, de lo contrario, no atenderán a nuestro llamado. Pero ella confía en que nosotros podremos lograr el objetivo que nos han encomendado, de la misma forma en la que derrotamos al equipo Rocket, obtener las ofrendas prismáticas no debería sernos un problema. Avanza y se voltea para decirnos que cuando logremos obtener las plumas, vayamos al bosque arcoíris al norte de Isla Prisma, ahí nos estará esperando en su santuario. Más adelante, entro a una casa, encontrándonos a Mirto, el campeón de Teselia, preguntándonos si estamos aquí por la aventura o para hacernos más fuertes, o tal vez buscábamos algo más allá de la fuerza, si es que sabemos a lo que se refiere, pero si no lo sabemos, un combate nos lo hará entender.
Mito abre con el australiano electricista y Jokoner, el australiano le pega un zumbido que logra resistir, cumeando al equipo enemigo, sacrificándose por el equipo al recibir un trueno. Prime entra al campo, mega evoluciona, esquiva un trueno y convierte en comida china a la araña australiana. Invoca un bicho prepuccio, siendo completamente desintegrado por Prime. Mito invoca un 100 pies bien mamado, Prime casi lo one-shotea, pero sobrevive por la banda Focus, pegándole una puya nociva que le pone la vida en amarillo. De la nada el bicho se mueve primero y casi se baja Rain, pero este sobrevive y fulmina al 100 pies. Invoca al Scizor de quinta generación, curo y desenveneno a Rain, fundiendo en plata al Scizor europeo. Mirto saca a su último Pokémon, Volcarona entra para papearnos, casi desapareciendo de un tajo aéreo y hace un danza aleteo, metiéndole un golpe a Rain, pero es convertida en comida china por el dragón de fuego. Mirto nos felicita por haber obtenido la victoria, dándonos una ofrenda prismática como recompensa. Entro a una casa, aparece una Serubia misteriosa que nos dice que le recordamos a alguien, preguntando por nuestro nombre, presentándose como Cynthia, entrenadora de la región de Sinnoh, es una apasionada de la mitología Pokémon, ha venido para presenciar a las aves guardianas, como la están tratando muy bien es que está holgazaneando mucho, al conocer a un entrenador nuevo, tiene un instinto muy violento de traumarlo en un combate Pokémon mientras toca un piano, retándonos en el proceso. Ella abre con Rosalía y yo con Er, la cual se tanquea un llueve hojas, cumeando al equipo enemigo, desapareciendo de un brillo mágico. Prime entra en combate, mega evoluciona y marchita la flor con una sequía norteña. Cambio por Raiden y Cynthia de Garchón, mega evoluciona, resistiendo un beso dulce, desintegrando a Raiden de un ataque chileno. Prime vuelve a entrar, sacando al Garchón del campo. Cambio por la mata dioses y entra mi novia, Mary logra paralizarla y resiste un rayo hielo que casi la manda a la era de hielo 3, Mary le mete un chispazo y la serpiente se paraliza, la mata dioses casi se la baja, cayendo debilitada de un surf. Gabriel entra al campo, hace una danza espada al mismo tiempo que la serpiente se paraliza, convirtiendo a Milotic en una brocheta china de un santo espadazo. Cynthia saca al favorito por la Rule 34, sobreviviendo gracias a la banda Focus al recibir semejante espadazo, Cynthia cambia por el que no tenía debilidades en la quinta generación, resisto un tajo umbrío y golpeando a Gabriel, pero el ángel vuelve a mandarlo al otro mundo. Cynthia vuelve a sacar a la waifu Pokémon Suprema, retorciéndose al recibir un poderoso espadazo de Gabriel. Cynthia nos felicita por ganar, le recordamos a un entrenador que se enfrentó contra el mismísimo diablo en el monte, otorgándonos una recompensa prismática como recompensa. Nos aventuramos por una montaña de hielo, donde nos encontramos con la mejor waifu de la primera generación en lugar de Red. Ella se sorprende al vernos en ese lugar, preguntándonos si vamos por el altar de Articuno, informándonos de una mala y buena noticia, la buena es que el altar está ahí, y la mala es que hay un muro de hielo estadounidense impenetrable. Vamos al altar para ofrecer nuestra ofrenda prismática, apareciendo Articulón para enfrentarnos. Mary y Napoleón entran al combate, Articuno le baja la mitad de la vida a Napoleón, Mary lo paraliza y Napoleón le hace cosquillas de un viento gélido. Mary lanza un chispazo, Articuno no se mueve y Napoleón cae debilitado al meterle un tenedor a un toma corriente. Prime entra al combate, mega evoluciona, atacando en conjunto contra Articuno, el cual inhala harina colombiana y se cura. El pájaro decide rendirse, pues Prime y la mata dioses se lo bajan a base de puros ataques coordinados y constantes, domesticándolo a la antigua. El ave legendaria sale huyendo por miedo, dejando una de sus plumas por ahí, obteniendo así la pluma de Articuno. La mejor waifu de Kanto se nos acerca, agradeciéndonos por semejante espectáculo, contándonos la situación de Isla Prisma. Los habitantes se han separado en dos grupos, los que quieren quedarse en el Japón feudal y los que quieren abrirse al mundo y modernizarse, siendo esta última facción la que está ganando fuerza, cuestionando incluso el papel de la emperatriz, una situación para nada fácil. Se despide y decide retirarse, esto debido a que las maestras de tipo hielo también pasan por frío. Después de que los Pokémones salvajes me arrastraran a combates innecesarios, logramos llegar al altar de Zapdos, ofrecemos nuestra ofrenda prismática, apareciendo Zapdos a darnos una patada en la ingle. Mary y Rain se postran ante el ave legendaria, Rain mega evoluciona, el ave legendaria se one-shotea a la mata dioses, el dragón de fuego logra darle un golpe, haciéndole cosquillas. Led entra en combate, pero Zapdos la manda de Pokémon a Digimon de una patada, Rain vuelve a pegarle. Napoleón entra, pero Zapdos convierte a Napoleón en pollo asado de un voltio cruel, Rain casi se baja al ave legendaria. La mejor waifu del Genshin aparece en el campo, Zapdos le pega su mejor golpe a Raiden y esta lo resiste, dándole la oportunidad a Rain de convertir en pollo frito al ave legendaria. Zapdos se caga de miedo ante el poder del mejor inicial de tipo fuego, huyendo y dejando una de sus plumas, obteniendo así la pluma de Zapdos. Aquí pensé que el juego dejó de funcionar, ya que no sabía dónde y cómo obtener la tercera ofrenda prismática, pero después de investigar, si quieren obtenerla escuchen y miren con atención. Deben imaginar un reloj de pared, de esos viejitos, de acuerdo a lo que entendí, deben contar las piedras que aparezcan en la sección en la que se encuentran, si son 3 se van a la derecha, si son 6 van para abajo, si son 9 se van a la izquierda, y son 12 se mueven para arriba. La cantidad de piedras que hay en una sección al parecer es medio aleatoria, siempre y cuando hagan indefinidamente las instrucciones que están en la pantalla, deberían llegar a la sección donde está máximo.
Una vez encontrado con el mejor campeón de la franquicia, Máximo nos ve y nos pregunta si también entramos a buscar fósiles y si sabemos dónde se encuentra la salida, pues vino a buscar fósiles y terminó perdido y sin fósiles, muy XD, el boludo rápidamente se disculpa por sus modales, se presenta como Máximo, un entrenador de la región de Joen que vino por minerales, fósiles y restos arqueológicos, vamos, como todo un inglateño que se respete, al vernos nos dice que tiene buen ojo para leer el carácter de las personas, viendo en nosotros un gran espíritu aventurero y entrenador, retándonos a un combate para después encontrar la salida juntos. Abre con Skarmory y yo con Er, soportando un pájaro osado como toda una campeona para cumear al enemigo, sacrificándose por el equipo. Rain entra enojado, mega evoluciona, fundiendo al pájaro de acero de un lanzallamas. Cambio por Napoleón, Armando Casas entra, Napoleón le rasguña y Armando le pega una Coca-Cola, Napoleón le vuelve a dar con las garras y Armando le vuelve a pegar con alcohola. Máximo cambia por Agrón, Napoleón casi se lo baja de un surf y Agrón casi lo manda a la tierra hueca de un ataque chileno, Napoleón derrumba el dinosaurio de meta de otro surf. Una planta mexicana sale de la tierra, Napoleón casi lo rompe con sus garras, desapareciendo a Napoleón de un ataque chileno invertido. Gabriel entra al campo, busteándose con danza espada y siendo envenenado por la planta, la cual desaparece de un santo espadazo. El mejor pseudo legendario entra a imponer respeto, mega evoluciona, regresando al cielo a Gabriel de un puño meteoro. Mary entra, sobrevive a un cabezazo Zen y logra paralizar a Metagor, Mary le pega un chispazo ante la indiferencia de Metagross, Mary casi lo saca del escenario y terminan formateándole el Windows de un puño congelado. Rain entra con sed de venganza, fundiendo al mejor pseudo legendario. Armando Casas vuelve a entrar, convirtiéndose en comida china al ser freído por Rain. Máximo se sorprende bastante, este combate le ha dejado mucho que pensar, se quedará un rato más pensando para meditar en el camino, por el esfuerzo que hemos hecho, nos otorga una ofrenda prismática como recompensa por ganarle. 20 horas después de quitarme Pokémones salvajes en el camino, llegamos al último altar, ofrecemos nuestra ofrenda prismática, apareciendo Moltres para combatir con nosotros. Mary y Rain encaran a Moltres, el ave legendaria casi desaparece a la mata dioses del campo, pero es paralizado y quemado, Mary resiste un tajo aéreo de Moltres y casi desaparece a Rain por accidente. El dragón vuelve a quemar al ave legendaria, sacando del campo a Mary y a Rain de un grito. Raiden y Napoleón entran al campo, Moltres se tanquea un impacto lunar y un viento gélido, bajándoles media vida a los de un grito, Napoleón le hace cosquillas y Raiden desintegra a Moltres de una fuerza lunar. El ave legendaria sale huyendo del miedo, dejando a su paso una pluma suya, obteniendo así la pluma de Moltres. Al haber logrado obtener las 3 plumas de las aves legendarias, entramos al bosque arcoiris para buscar a Prisma, encontrándola en lo profundo del bosque, ella al percatarse de nuestra presencia deduce que logramos derrotar a las aves legendarias, cosa esperable de quien derrotó al equipo Rocket, maldiciendo a esos tamaritanos traidores, contándonos que el equipo Rocket fue un orden fundado en Isla Prisma por la tatarabuela de Prisma, un orden de mercenarios de élite al servicio del linaje Prisma, pero cuando saborearon el poder y la riqueza, abandonaron y decidieron convertirse en la organización criminales que conocemos, al derrotarlos hemos hecho la justicia que merecían por haber roto su lealtad con el linaje, camina y nos cuenta la verdad, las aves legendarias se volvieron hostiles por su culpa, al intentar capturarlas en diferentes ocasiones sin éxito alguno, necesitaba que el entrenador más fuerte, la campeona de canto hiciese el trabajo sucio por ella, cuando vio que era una jovencita inocente que podría ser engañada. Moltres, Zapdos y Articuno aparecen alrededor suyo, gracias a las plumas que le hemos entregado, pudo realizar un ritual con el que le permiten controlar a las aves legendarias como si hubiesen sido atrapadas, ser emperatriz en tiempos veloces no es fácil, el nuevo mundo lo supera, los viejos valores son olvidados, cree que el mundo moderno es una enfermedad que devora todo lo que toca, los ciudadanos de Isla Prisma quieren abrir las fronteras para dejarse corromper por los ideales extranjeros, pero ella no puede permitirlo, tiene que imponer la pureza a la fuerza como el comunista, el linaje Prisma renacerá más fuerte que nunca y se extenderá por el resto del mundo, el último paso para lograrnos es desaparecernos como periodistas en Latinoamérica, se disculpa por hacernos cumplir un papel tan desagradable en esta historia a tan temprana edad, dando la orden de destruirnos, las aves nos atacan con sus poderes elementales. Pero un campo de fuerza nos protege de ellos, Prisma se atoniza ante lo sucedido, conoce el brillo que nos rodea, ha leído sobre eso, desvaneciéndose justo en ese momento, aliviándose al ver que aún no lo dominamos, declarando que nuestro talento en combate será destruido por su poder divino. Prisma abre con Articuno y yo con Er, resistiendo un psíquico y cumeando al equipo enemigo, desapareciendo de un tajo aéreo al Er por el bien de la trama. Mary entra, resiste un tajo aéreo y logra paralizar al ave legendaria, haciéndole mucho daño de un chispazo y cayendo debilitada de un psíquico, Raiden entra en combate, mega evoluciona, se bustea y logra resistir una bola sombra, la waifu le drena toda la vida al ave legendaria de un beso. Lapras aparece, la mejor waifu del Genshin se bustea 4 veces más, paralizándose ante los ataques del monstruo del lago Ness, drenándole el 99% de la vida al dinosaurio y curándose, Raiden se termina de bustear, por lo que saca a Lapras del campo. Prisma saca un oso, el cual casi desaparece de un beso y casi debilita a Raiden de un terremoto, siendo eliminado de otro beso. Zapdos aparece, siendo completamente chupado de un beso que le da la mejor waifu del Genshin. Moltres entra al campo para vengar a sus amigos, el cual también desaparece un beso que le da Raiden. Prisma saca a Butterfree, la mega evoluciona y termina siendo aplastada de la fuerza lunar de la mejor waifu del Genshin.
Prisma queda más que sorprendida, las 3 aves legendarias fueron completamente derrotadas por nosotros, ella dice que no somos una persona cualquiera, nuestra forma de combatir es digna de una deidad. Las aves legendarias escapan, Prisma se llama ciega a ella misma, no estaba enfrentando a una simple campeona, a quien tiene delante es toda una maestra Pokémon, el destino le puso a Luey que tiene todos los trucos activados, como le pasó a Ash con Tobias, tremendo guionazo, con esta derrota el linaje Prisma ha llegado a su fin, partirá muy lejos y menguará con orgullo para convertirse en una simple doncella hasta el fin de sus días. En cuanto a nosotros, si seguimos cultivando el poder que tenemos desde nuestro corazón, nuestro nombre se convertirá en una leyenda, marchándose para siempre y finalizando así el post-G. Hablemos ahora de las cosas positivas del juego. Es un reto bastante bueno, ofrece modo Nuzlocke normal y radical, aparte, te ofrece jugar con los 150 originales o con todos los Pokémones hasta la 9ª generación, si bien el juego te regala muchos objetos y ventajas, más que facilitar el juego lo hace más justo ya que a veces el pico de dificultad sí te mete un buen susto. Las rutas no suelen ser complicadas, ya que la verdadera dificultad de este juego se presenta en los combates importantes, he perdido más veces de las que me gustaría admitir. Pero obviando todo eso, la dificultad sí está bien implementada, si bien la IA a veces falla, si están bien planeados y estructurados los combates. Calificación final, 8,5/10. La historia de este juego simplemente es God. Eric Lostia hizo un gran trabajo reinterpretando la historia para mejorar la que ya estaba, integrar de mejor manera cada uno de los elementos de la misma y aprovecharlos de la mejor manera posible. Desconozco si más personas le ayudaron a desarrollar la historia, de ser el caso. Al César lo que es del César. El desarrollo de los personajes es completamente natural, las interacciones que tienen entre sí también lo son y ningún evento te hace sentir fuera de lugar. Casi todos los detalles o eventos futuras se avisan por escrito y por adelantado, si bien algo puede agarrarte por sorpresa, no lo ves fuera de lugar. Una cosa que podría decirse que arreglaron es que Giovanni no sea líder de gimnasio, tipo, el líder de la organización criminal más peligrosa de Kanto es líder de gimnasio, en el manga pues se explica que algunos líderes de gimnasio como Koga o Sabrina forman parte del equipo Rocket, o están alineados con ellos, cosa que a mí me sorprendió al enterar, pero hey que bien se ve Sabrina vestida como miembro del equipo Rocket. La versión de Eric Lostie simplemente es muy god, que Atlas y Atenea estén en el juego y de la forma en la que los incluyeron simplemente es grandioso. Que implementaran a un comandante Rocket original como Surya y con la personalidad que le dieron a mí me pone loco, solo con verla se volvió mi Rocket favorita, además, el trato que recibió Giovanni fue muy bueno, su personalidad es más de mi agrado y recibe desarrollo a lo largo de la historia, empieza como el villano canchero y sarcástico para terminar siendo un hombre relativamente justo y honrado que lo dio todo y falló. Otro Rocket muy interesante es Urano, simplemente muy god, cuando lo vi y el güey usó la mega evolución a mí me dejó flipando en colores, me parecía raro que fuera un samurái y que estuviese viejo, pero ya con la derrota de Giovanni y con el postgame este personaje simplemente fue mejorando, fue el eslabón perfecto que conecta la historia principal y el postgame. El plot twist de Prisma fue god, yo pensaba que aparecería una organización criminal o un villano que tendría alguna relación con los Pokémon oscuros, pensé que la historia sería derrotar a esos güeyes y salvar la isla, que Prisma sea la villana y nos haya manipulado para que obtuviera el poder de las aves legendarias con el objetivo de doblegar a todos, fue simplemente espectacular, yo no me lo esperaba y vaya que fue una gran sorpresa cuando me di cuenta que ella me iba a papear. Aunque bueno, igual que ahí acabe la historia, sin cerrar qué sucedería con las Islas Primas pues si me dejo mal cuidado, digo, si hubiesen puesto un texto diciendo que Kanto la anexó o algo del estilo, pues hubiese sido más satisfactorio, pero no me quejo. El trato que reciben Red y Blue de igual manera es god, que Rojo empezara como un chico tímido e inseguro que se vuelve fuerte y obtiene confianza a medida que el juego avanza es god, y ese diálogo que le da Lorelei sobre seguir adelante fue la cereza sobre el pastel. Que Blue empezara como un arrogante con aires de grandeza es algo que siempre me ha gustado del personaje, que pierda contra Giovanni y este le diga que nosotros somos mejores que él, es un duro golpe para el personaje, haciéndolo perder la arrogancia y confianza que tenía, que se quiebre en la pelea contra Atenea y Atlas para posteriormente dejar de lado lo negativo y volverse humilde, aliándose y peleando junto a Red al que consideraba débil, fua, simplemente god, y que sea Blue quien nos salve y pelea a nuestro lado en el combate contra Mewtwo para derrotar a Giovanni, simplemente es cine. Ya después en la liga, ese combate final es el cierre perfecto para su personaje, aceptando con humildad su derrota en lugar de quejarse es un gran contraste. Mi personaje favorito de la primera generación es Red, pero siempre he considerado que Blue es el que más potencial tiene para desarrollarse de mejor manera como personaje, bien hecho ahí. La forma en la que se presentan los líderes de gimnasio y alto mando también es god, puede gustarte más o puede gustarte menos, sobre todo la que se le da a Lorelei, creo que puedo ver cierto fanatismo por este personaje, pero no puedo negarlo, simplemente es la mejor waifu humana de la región. Hay más cosas que podría comentar, pero considero que esto es lo más importante. Calificación final, 9,7/10. Le daría el 10, pero por los detallitos es que no se lo. Para mí, cualquier fangame que tenga mega evoluciones automáticamente es god, es un indicativo de que el fan
Game of Chrome es bueno, de los pocos que jugué, 3 tenían mega evoluciones, solo sabía que el Añil las tenía, el Pokémon Rocket Edition GO y el Pokémon Iberia no sabía que tenían IFUA, simplemente GOTS. Lo más innovador en mecánicas es básicamente que en lugar de usar las malditas M y arruinar movimientos de los Pokémon, te ofrezcan alternativas que desbloqueas o tienes desde el inicio. Un Uber Pidgeot, una montura marina, una máquina romperrocas, una máquina cortadora de hierba, entre otras, simplemente GOT. Eric Lostie sí sabe cómo incluir mecánicas buenas e innovadoras que hacen mejor la experiencia de juego. Esto lo digo también porque en las cuevas los Pokémon solo te salen si te toca una nube de polvo que se mueve, si no te toca ninguna no te saldrá ningún Pokémon salvaje. ¿Hay algo que Eric Lostie no haga bien? Este juego mi es su juego definitivo. Eric Lostie, si llegas a ver este video antes de que saques el Pokémon Z, te recomiendo que vuelvas a poner estas mecánicas, le haces un gran favor a los jugadores, confío que Pokémon Z será la verdadera segunda venida de Jesucristo y no veas malas. Calificación final, 20 sobre 10. A decir verdad, el juego me gustó tanto y fue tan satisfactorio que no tengo mucho de qué quejarme. Bueno, ¿a quién engaño? Solo tengo una cosa de la cual quejarme, que este cabrón no explique o no nos deje pistas para avanzar en la historia u obtener objetos, tampoco somos omniscientes para adivinar o deducir todo, yo tengo suerte de tener cabeza para la resolución de problemas, pero tampoco soy adivino o hacker. ¿Por qué digo esto? Por el postgame, me quedé como 4 horas estancado en el postgame para ver cómo obtenía la ofrenda prismática de Moltres, le di como 3 vueltas a las islas para encontrarlas y no lo logré. Si no fuera por el video de Frogot donde explica cómo obtener las ofrendas es que no lo paso, sabía que en la cueva pelearía contra Máximo pero no sabía cómo resolver el maldito puzzle, este es el único punto malo que a mí personalmente me jodió la experiencia de juego, el juego es una maravilla, no entiendo cómo puede tener semejante error. Casi abandono y boto el juego por esta mamada, y ojo, esto no me pasó solo a mí, hablo por todos a los que nos pasó esto. Entiendo que Eric Lostie quería que nosotros descubriéramos o miráramos las wiki o guías del juego, pero wey, hay personas que solo queremos jugar el juego y no buscar 27 guías o wikis para avanzar. Si algún día actualizan el Pokémon Añil, espero pongan a un NPC random que nos diga cómo resolver el puzzle o ponga unas pinturas rupestres que nos diga cómo, porque con esto simplemente no se puede. Puntuación, -7 sobre -10. ¿Recomiendo el juego? Por supuesto, es un juego que jugaría más de una vez. Si quieres jugar la región de Kanto, yo personalmente te recomiendo jugar este fandom en lugar de los remakes de Pokémon Rojo Fuego y Verde. Ojo, la experiencia simplemente es 500 veces mejor. Si Game Freak y Nintendo quisieran hacer buenos remakes y juegos de Pokémon, le comprarían este fandom a Eric Lostie o lo contratarían, una de dos. Calificación final, 9,4. Pero gracias a lo sucedido en la cueva en el postgame, -2, 3. Así que la calificación final es 7,1. Si ese error no existiera el postgame tiene un merecido 9,4. Wow, ¿en serio solo considero eso como negativo? Esperaba decir más, pero bueno, el juego simplemente está bien hecho, los defectos y puntos negativos ya son detallitos que se solucionan con una pulida o cuadro de texto. Pero eso solamente es mi opinión, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Les gustó el resumen de hoy? ¿Coinciden con mi opinión o discrepan en algo? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios y sobre qué piensan de este video y juego. Mi próximo gran proyecto es resumen el Pokémon Glacier, de ahí podría resumir el Pokémon Iberia o el Pokémon Rocket Edition, o bien podría resumir el Sunriver Mask of Arcadius, eso ya lo veré luego. Sin nada más que decir, su servidor Brunhal se despide y nos vemos hasta la próxima.